Año 1943. Los militares británicos miran un tanque que se eleva a 3,5 metros de altura, como una maldita jirafa. En su interior, 2 personas yacen boca abajo e intentan no vomitar las tripas. El constructor Ernest Tapp pasó 6 años creando una máquina que debía disparar desde detrás de muros y arbustos, permaneciendo invisible. En lugar de eso, obtuvo 5 toneladas de hierro que provocaban mareo a la tripulación en tierra firme. Y la prueba principal aún está por llegar. Para entender de dónde surgió esta idea, hay que retroceder 25 años. Primera Guerra Mundial, el Frente Occidental. Una carnicería posicional, donde los ametralladores vivían exactamente hasta el momento en que se asomaban por encima de la cobertura. Estás en una trinchera de 2 metros de profundidad. Ante ti hay una ametralladora y delante la tierra de nadie. Solo ves lo que está al nivel de los ojos o más abajo. Todo está tras las paredes de la trinchera, tras los setos, tras las ruinas. Una mancha oscura. Para comprobar si el enemigo se acerca, hay que levantarse. Y justo eso es lo que esperan los francotiradores alemanes. Los ametralladores morían por cientos precisamente en el momento de elevarse sobre la cobertura. Los alemanes colocaban tiradores específicamente para vigilar durante horas cualquier movimiento sobre las trincheras británicas. Sacas la cabeza 3 segundos, bala en la frente. Estas pérdidas se repetían una y otra vez. Y en la cabeza de las personas que pasaron por esa guerra, se quedó clavada una idea. Debe existir una forma de disparar por encima de los obstáculos sin exponerse al fuego enemigo. Esta idea no abandonó a Tapp incluso después de la guerra. Regresó a casa y se convirtió en cofundador de la compañía County Commercial Cars, que producía vehículos comerciales. El negocio iba bastante bien, pero los recuerdos de la guerra no le daban paz, especialmente el hecho de que lo que mataba con más frecuencia no era el ataque, sino la necesidad de asomarse desde el refugio. Durante años reflexionó sobre cómo dar al soldado la posibilidad de abrir fuego permaneciendo protegido. Cómo elevar el armamento por encima del obstáculo sin levantar al tirador. A mediados de los años 30, el concepto se formó definitivamente. La guerra en Europa aún no había comenzado, pero todos entendían que era cuestión de tiempo. Hitler escupía abiertamente sobre el Tratado de Versalles y el ejército británico se modernizaba febrilmente. En julio de 1937, Tapp patentó su idea. La esencia del invento sonaba simple y revolucionaria. Una máquina de perfil bajo sobre orugas se esconde tras cualquier obstáculo. Muros, setos, arbustos, incluso hierba alta. En estado abatido, la máquina se funde con el terreno y luego ocurre la magia. Un mecanismo hidráulico eleva hacia arriba una larga sección. El tirador obtiene visión y la posibilidad de abrir fuego. El enemigo solo ve un objetivo diminuto del tamaño de una cabeza humana, mientras que el resto de la máquina permanece bajo y oculto. Tras cumplir la misión, la sección desciende y la máquina se retira inadvertida. Sobre el papel, esto parecía genial. El concepto otorgaba enormes ventajas tácticas. La máquina se acerca sigilosamente a las posiciones enemigas, utilizando los pliegues del terreno. Se eleva rápidamente, lanza una ráfaga y se oculta. Los ametralladores enemigos simplemente no tienen tiempo de reaccionar. Y, lo más importante, la tripulación está a salvo. Esta solución podía salvar la vida de cientos de ametralladores. Tapp no era solo un soñador. Era ingeniero y propietario de una empresa que fabricaba automóviles. Tenía comprensión de la mecánica, acceso a la producción y dinero propio.
El gobierno en tiempos de paz difícilmente financiaría tal desarrollo experimental. Eso significaba que había que actuar de forma independiente. Comenzó el desarrollo del diseño detallado. ¿Qué sistema hidráulico utilizar? ¿Cómo asegurar la estabilidad con el compartimento elevado? ¿Dónde colocar a la tripulación? Cada elemento requería elaboración, y con cada cálculo quedaba claro que la máquina resultaría muy extraña. Hacia finales de los años 30, Alemania ocupó Austria, luego Checoslovaquia. La guerra estaba en el aire. El ejército británico se preparaba urgentemente para el conflicto. Para un arma revolucionaria, apareció una ventana de oportunidad. Si TAP crea un prototipo funcional, tiene la oportunidad de obtener un pedido militar, la oportunidad de hacer realidad un sueño de hace 20 años, la oportunidad de salvar la vida de los ametralladores. La decisión está tomada. TAP invierte sus propios fondos en la construcción del primer modelo. El riesgo es enorme. Si los militares se niegan, el dinero se tira a la basura. Pero él creía en la idea y comenzó a trabajar en la máquina que entraría en la historia como uno de los tanques más extraños de la Segunda Guerra Mundial. La base para el primer prototipo fue un chasis de orugas experimental separado. Una plataforma ligera con orugas finas y 4 rodillos de apoyo. Simple, compacta, verificable en marcha. Sin excesos, solo el mínimo necesario. La tarea del primer modelo era demostrar la viabilidad técnica de la idea. En el chasis instalaron el elemento principal, el mecanismo de elevación hidráulico. La tecnología era comprensible, pero la duda permanecía. ¿Soportará el sistema el peso de la estructura y el armamento manteniendo la estabilidad? Los cálculos mostraban que debía soportarlo. Diseñaron el armazón, instalaron los cilindros. Quedaba resolver el problema más duro, dónde colocar a la persona. La lógica era férrea. La máquina debe ser lo más baja posible en estado abatido para esconderse tras cualquier refugio. Si sientas al operador, la silueta será demasiado alta. La única opción es la posición tumbada. TAP decidió ir hasta el final. El operador debe yacer boca abajo, directamente en la sección que se eleva. Una persona sobre su estómago, en una caja metálica que se eleva varios metros hacia arriba, junto con el módulo de armamento. Intente ahora mismo acostarse boca abajo y levantar la cabeza para mirar hacia adelante. 1 minuto, el cuello se entumece. 5 minutos es realmente doloroso. Y ahora añada el manejo de una máquina de orugas, la observación del campo de batalla y el disparo. Una pesadilla ergonómica incrustada en la base misma. Para la observación instalaron un instrumento periscópico. Tumbado sobre el estómago, el operador miraba por el periscopio mientras controlaba la máquina. Las palancas y los pedales se ubicaban bajo su cuerpo. El arma se montaba en una pequeña cúpula cilíndrica en la parte superior. Era precisamente un módulo de armamento, y no una torreta habitada completa. Todo esto parecía razonable en los planos. Entendiendo el problema de disparar desde una plataforma oscilante, TAP intentó resolver la cuestión de la estabilidad del fuego constructivamente, de modo que apuntar no se convirtiera en una ruleta rusa debido a las vibraciones y sacudidas. En el papel parecía bien pensado. En el polígono de pruebas resultó que el papel no manda. El ensamblaje tomó varios meses. County Commercial Cars utilizó sus capacidades para fabricar componentes según los planos de TAP. Chasis, cilindros hidráulicos, mecanismo de elevación, casco de armamento. El prototipo estaba listo para las pruebas. Cuando sacaron la máquina a la explanada y encendieron el sistema hidráulico por primera vez, todos comprendieron que el nombre
había sido elegido perfectamente. En estado abatido, el prototipo parecía achaparrado y anodino. Pero en cuanto se inició la elevación, comenzó la transformación. La sección se estiraba lentamente hacia arriba. El módulo de armamento se elevaba sobre el chasis. La máquina se convertía en un insecto mecánico. El tanque en estado elevado se veía exactamente como una mantis religiosa. Un cuerpo de hierro sobre orugas, congelado con el casco de armamento alzado. El parecido era tan evidente que ni siquiera se discutieron otras opciones de nombre. La máquina se convirtió en la mantis. Comenzaron las primeras pruebas. TAP mismo se tumbaba en el prototipo y verificaba todos los sistemas. La hidráulica funcionaba suavemente, sin tirones. El chasis soportaba la carga. La máquina avanzaba, giraba, podía moverse incluso con la sección elevada. En el plano técnico, el concepto demostró que no es una fantasía. Esto anda. Hubo problemas, por supuesto. El manejo tumbado resultó ser infernalmente complicado. Era difícil controlar simultáneamente las palancas y los pedales. La visión a través del periscopio era limitada. La posición del cuerpo era tortuosa incluso para una prueba corta. Pero lo clave estaba demostrado. Se puede construir la máquina. Se mueve, se eleva y puede abrir fuego. Es hora de mostrarla a los militares. Poco después del comienzo de la Segunda Guerra Mundial, TAP organizó una demostración para el Departamento de Guerra. Eran tiempos de nerviosismo. Gran Bretaña buscaba cualquier idea que pudiera dar una ventaja, aunque fuera en teoría. Vamos simplemente a ver. Cualquier diseño fresco se consideraba seriamente. Al polígono llegaron oficiales. TAP mostró la mantis en acción. La máquina se acercaba a un obstáculo. Elevaba suavemente la sección a la altura máxima. Simulaba abrir fuego. Descendía y se retiraba tras la cobertura. El concepto se entendió de inmediato. Quedaba la cuestión de la practicidad. Los oficiales hacían preguntas técnicas, estudiaban la construcción, exigían demostraciones repetidas desde diferentes ángulos. TAP explicaba las ventajas tácticas: silueta mínima abajo, posibilidad de disparar desde arriba sin exponer el cuerpo, un objetivo visible más pequeño para el fuego de respuesta. Los militares escuchaban, anotaban, asentían y luego pidieron probar ellos mismos el control. Y aquí ocurrió la catástrofe. El primer oficial que se tumbó en la máquina, tras 5 minutos de intentos de manejo, salió con la cara roja y falta de aliento. El segundo aguantó un poco más, pero el resultado fue el mismo. El tercero ni siquiera pudo agarrar normalmente los controles estando tumbado. El problema se hizo evidente para todos. Una sola persona es físicamente incapaz de llevar de manera estable todo el volumen de tareas simultáneamente. Tumbado sobre el estómago, hay que conducir la máquina por terreno irregular, controlar la elevación y el descenso, vigilar el entorno a través del periscopio, apuntar y disparar. 5 funciones críticamente importantes, paralelamente en una posición que, por sí misma, ya es un castigo. La fisiología remataba los restos de capacidad de trabajo. En la posición boca abajo, la sangre fluye a la cabeza, aumenta la presión, comienza el mareo. El cuello está constantemente tenso por la necesidad de mantener la cabeza levantada para la visión en el periscopio. Los brazos se cansan rápido por el ángulo antinatural de trabajo con los controles. La sacudida de la máquina en marcha intensifica toda esta pesadilla. Los probadores salían con las extremidades entumecidas y quejas de náuseas. Los militares realizaron una serie de pruebas con diferentes personas, desde novatos hasta mecánicos experimentados. El resultado no cambiaba. Tras 10 o 15 minutos,
la persona perdía la capacidad de manejar la máquina eficazmente. En un combate real, esto significaba una inutilidad total. El veredicto del Departamento de Guerra fue duro e inequívoco. La configuración monoplaza es inaceptable. Una persona no puede manejar la Mantis normalmente. Proyecto rechazado. Pero TAP no se rendía. Los representantes del Departamento de Guerra propusieron un compromiso. Construyan una versión biplaza. Una persona conduce la máquina, la segunda abre fuego. Dividan las responsabilidades entre 2 miembros de la tripulación. Si TAP logra realizar esto, el proyecto recibirá apoyo. Para el inventor, esta era una oportunidad de salvar sus ideas. Sí, el primer prototipo fracasó. Sí, hubo que admitir el error en la evaluación de las capacidades humanas, pero el concepto seguía vivo. Los militares no simplemente descartaron la extraña máquina, vieron en ella un núcleo racional y estaban dispuestos a dar una segunda oportunidad. TAP aceptó de inmediato. Entendía que esta era la última oportunidad de hacer realidad el sueño de hace 20 años. Había que crear un prototipo completamente nuevo, más grande, con espacio para 2 personas con una distribución de funciones bien pensada. Y para ello se requería otra base. El primer prototipo sobre el chasis Carden Loyd era demasiado pequeño y primitivo para alojar a 2 miembros de la tripulación con todo el equipo necesario. Se necesitaba una plataforma probada con un motor fiable, un tren de rodaje rodado y suficiente espacio para modificaciones. Y tal plataforma existía. El Universal Carrier, transportador universal, era una leyenda del ejército británico. Desde el año 1934, esta máquina se fabricaba en Gran Bretaña, Canadá, Australia. Más de 110.000 unidades. El vehículo blindado más masivo de la historia. Simple, fiable, universal. De ahí su nombre. La base ideal para un experimento loco. El Universal Carrier se usaba en todas partes. Transporte de infantería, portador de ametralladoras, tractor de artillería, plataforma de reconocimiento, evacuador de heridos. Desde el norte de África hasta el Océano Pacífico, desde las nieves de Rusia hasta las junglas de Birmania. La máquina demostró su fiabilidad en cualquier condición. TAP la eligió como base para la segunda Mantis. Las ventajas eran evidentes. Un motor probado, Ford Umpu 8, con una potencia de 85 caballos de fuerza, suficiente para transportar la estructura aumentada. Un tren de rodaje fiable, con sistema de control de giro de orugas. Suficiente espacio para alojar la hidráulica. 2 miembros de la tripulación y el armamento. Todo lo necesario para materializar el concepto mejorado. Comenzó el trabajo en el segundo prototipo. Era el año 1941. La guerra estaba en pleno apogeo, pero TAP recibió permiso para continuar el desarrollo. El Departamento de Guerra no daba financiación oficial, pero tampoco ponía obstáculos. El inventor obtuvo una segunda oportunidad para demostrar la viabilidad de la idea. El diseño tomó tiempo. Había que repensar completamente la disposición. Ahora, en la sección que se elevaba, debían alojarse 2 personas, el conductor y el tirador. Ambos seguían yaciendo boca abajo, porque esa era la única forma de mantener una silueta baja. Pero ahora cada uno respondía solo por sus funciones. El conductor se concentraba exclusivamente en el manejo de la máquina y la hidráulica de elevación. El tirador se ocupaba de la observación, el apuntado y la apertura de fuego. La división de responsabilidades debía resolver el problema principal del primer prototipo. Al menos, así se planeaba. La construcción resultaba compleja. El casco inferior con motor y tren de rodaje del Universal Carrier. Sobre él,
una larga caja metálica llamada cámara de control, donde yacían 2 miembros de la tripulación. Sobre la cámara, una sección llamada cabeza, que podía girar independientemente para un apuntado preciso. Y en lo más alto, un casco con 2 ametralladoras Bren. El armamento elegido fue el estándar para el ejército británico. 2 ametralladoras Bren de calibre 7,7 milímetros. Un arma fiable y probada que se usaba en todas partes. Alimentación por cargador, cadencia suficiente, buena precisión. Para el rol de punto de fuego móvil, bastante adecuada. El sistema hidráulico permitía elevar toda la estructura, la cámara de control, la cabeza y el casco hasta un ángulo de 55 grados. La altura máxima de elevación era de 3 metros y 48 centímetros. Estos son 11 pies y medio. Suficiente para disparar por encima de la mayoría de muros, setos y ruinas. En estado abatido, la máquina era más baja que la estatura humana. El ensamblaje del segundo prototipo se alargó durante 2 años. La guerra exigía todos los recursos. Las capacidades de producción trabajaban para los pedidos militares. Los materiales escaseaban. Pero hacia el año 1943, la máquina estaba lista. La segunda Mantis, con un peso de 5 toneladas, esperaba su hora. TAP miraba el resultado de años de trabajo. La máquina resultó ser aún más extraña que el primer prototipo. Una larga caja metálica sobre orugas que podía estirarse hacia arriba, como el cuello de una jirafa. El parecido con un insecto se hizo aún más evidente. Quedaba comprobar si la disposición biplaza había resuelto el problema fatal de la primera versión. Año 1943. Polígono en Gran Bretaña. La segunda Mantis está lista para las pruebas. TAP esperaba que la disposición biplaza hubiera resuelto el problema fatal del primer prototipo. Las pruebas mostraron lo contrario. Los primeros tests comenzaron de forma esperanzadora. La máquina andaba. La hidráulica funcionaba suavemente. El mecanismo de elevación subía la cámara de control a 3,5 metros sin problemas. El conductor controlaba el movimiento. El tirador abría fuego. La división de responsabilidades parecía funcionar, pero eso fue solo el principio. Los probadores militares realizaron una serie de pruebas cortas en terreno llano. La máquina se acercaba al obstáculo, se elevaba, simulaba el disparo, descendía. El concepto funcionaba técnicamente. Objetivo pequeño sobre la cobertura. Tripulación protegida abajo. Luego, comenzaron las pruebas en terreno irregular. Cuando la máquina se movía por suelo desigual con el compartimento elevado, la cámara de control comenzaba a balancearse de lado a lado. El sistema hidráulico no estaba diseñado para compensar las cargas laterales de las sacudidas. La larga caja metálica a una altura de 3 metros se mecía como un péndulo, y en la base yacían 2 personas y eran sacudidas como peras en una rama. TAP intentó encontrar una solución. Reforzar la hidráulica para la estabilización, cambiar el punto de fijación, añadir amortiguadores. Los militares dieron tiempo para mejoras, pero a la física no se le puede engañar. Una palanca larga al moverse sobre irregularidades se balanceará. Las pruebas continuaron durante meses. Diferentes rutas, velocidades, tripulaciones. Probaron moverse solo en estado abatido, elevando la cámara en las paradas. Pero ¿cuál era entonces el sentido? El tanque se creó para disparar en movimiento desde detrás de coberturas y no para detenerse ante cada disparo. Además del mareo, surgieron otros problemas. El manejo seguía siendo complicado. La visión a través de los periscopios, pésima. El blindaje, simbólico. El metal fino protegía de las balas,
pero no de la metralla. La vulnerabilidad de la máquina en combate era evidente. Los militares realizaron un análisis táctico. Incluso sin el balanceo, el valor de combate era dudoso. La máquina requería acercarse pegada al obstáculo, detenerse, elevar la cámara, apuntar, disparar. En ese tiempo, un tanque normal ya habría superado el obstáculo y destruido el objetivo. Año 1944. Los aliados se preparan para el desembarco en Normandía y el ejército británico toma una decisión. El proyecto Mantis está oficialmente cerrado. Demasiados compromisos, muy pocas ventajas. Para TAP fue el fin de un sueño. 7 años desde la patente, 2 prototipos, incontables horas de trabajo. La idea de las trincheras de la Primera Guerra Mundial nunca se materializó en un arma funcional. El primer prototipo fue a la chatarra. El segundo fue transferido al Museo de Tanques en Bovington, donde hasta hoy se considera una de las piezas más extrañas de la colección. La ironía es que la idea de TAP era correcta. El concepto de armamento elevable fue aplicado con éxito más tarde por otras máquinas, como el F-Kumpu 1620 Humber Hornet, con misiles antitanque, pero sin tripulación en la parte elevable. TAP tenía razón sobre el problema y la solución, pero su ejecución, poner a personas boca abajo en una caja oscilante a 3 metros de altura, resultó ser un desastre. Si le gustó esta historia, dele like. Escriba en los comentarios sobre qué otra técnica inútil quiere oír. Y suscríbase para no perderse nuevos vídeos.